Módulo 2. Protección y conservación de los alimentos. En el módulo 1 aprendimos a identificar las temperaturas que pueden generar control o inmovilización o multiplicación o muerte de los microorganismos. Por eso es muy importante que aprendamos a conocer qué alimentos podemos guardar y cuál es su temperatura ideal para así protegerlos y se nos conserve y nos dure mucho más. Entonces recordemos que cuando tenemos temperatura de 18 a 0 grados centígrados, generamos inmovilización de los microorganismos. Entre 1 grado a 60 grados centígrados podemos generar multiplicación. Sí, habíamos dicho que la temperatura ideal de refrigeración sería de 7 grados hacia abajo, pero recordemos que hay bacterias que son psicrófilas y que en el frío se pueden seguir reproduciendo. Y de 60 grados en adelante es donde podemos generar la muerte de los microorganismos. Pero aún así recordemos, como dice la frase, la candela no mata todo. Hay bacterias que tienen capacidad de generar esporas y por ende el calor no les va a afectar. Y cuando la temperatura baje, retoman nuevamente su reproducción. Entonces, como les dije ahorita, aprendamos a identificar cuál es la temperatura ideal de almacenamiento de nuestros alimentos. La cadena de frío busca conservar la misma temperatura de refrigeración o congelación durante todas las etapas de elaboración, almacenamiento, transporte y expendio, evitando fluctuaciones de temperatura y su reproducción microbiana. Acá tenemos un ejemplo de los tiempos de conservación en refrigeración. Recordemos que lo máximo serían 7 grados centígrados, pero si es mucho menor, sería lo ideal. Entonces, por ejemplo, un pescado fresco limpio en refrigeración con una coquita hermética con tapa me puede durar máximo 2 días. Una leche ya destapada, aunque sea larga vida, me dura máximo 4 días en refrigeración. Una verdura cocida nos dura máximo 4 días. Los huevos en refrigeración nos pueden durar de 2 a 3 semanas. Aquí tenemos varios ejemplos que los podemos practicar en nuestro hogar y en nuestra empresa. Tipos de conservación de la congelación. Aquí ya podemos hablar de meses. Recordemos que el congelador tiene que estar a menos 18 grados centígrados o más bajo. Una carne picada, máximo 2 meses. Una carne de cerdo, máximo 6 meses. Unos pollos pueden durarnos máximo 10 meses. Y ahí tenemos varios ejemplos que podemos también aplicar y tener en cuenta. Debemos recordar que debemos implementar y aplicar la cadena de frío. No puede haber interrupción en ningún momento. Recordemos, no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Debemos mantener la comida bien caliente arriba de los 60 grados centígrados y refrigeremos lo más rápido posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente bajo los 5 grados centígrados. Y no dejemos alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. El preenfriamiento consiste en bajar la temperatura de un alimento recién cocido hasta la temperatura ambiente, o sea, la zona de peligro, para luego someterlo en conservación. Esta conservación debe realizarse en refrigeración. Recordemos que no puede permanecer en la zona de peligro más del tiempo necesario para el preenfriado. En otras palabras, el preenfriamiento es bajarle la temperatura a un alimento para poder almacenarlo en la nevera. El recalentamiento es solo para consumo inmediato. Se debe garantizar que la temperatura interna alcance mínimo los 70 grados centígrados al menos durante 15 segundos. Se recomienda solo calentar la cantidad necesaria y solo hacerlo una sola vez. Se puede utilizar el horno microondas de convección o el baño María. Con respecto al recalentamiento, muchas veces en nuestras casas o nuestros negocios tenemos 4 porciones de carne en una olla. Entonces llegó un comensal
calentamos las 4, pero sacamos una. Entonces las otras 3 sufren de varios procesos de recalentamiento y esto puede afectar la calidad y la inocuidad del alimento. Manejo higiénico de los alimentos. Es la práctica que realizamos para extender al máximo la vida útil de los alimentos. Debemos manejarlos higiénica y adecuadamente en todas las etapas de su preparación y siempre fuera del rango de las temperaturas peligrosas. Frutas y verduras. Se recomienda lavarlas con abundante agua potable y sumergirla en una solución de desinfectante con cloro durante 5 minutos o con vinagre. Finalmente, se debe enjuagar con abundante agua potable. La congelación principalmente es para alimentos como carne, pescado y alimentos ya cocinados y preparados. Recordemos que sea a temperaturas de menos 18 grados centígrados o menos. ¿Qué ventaja tiene? Que conserva la característica sensorial de los alimentos. ¿Qué no podemos hacer? Volver a congelar, descongelar y después volver a congelar. Y debemos cocinar rápidamente el alimento. La ventaja de la congelación es que detiene completamente la actividad microbiana. ¿Cómo descongelar adecuadamente? Entonces podemos descongelar completamente antes de cocinarlos en refrigeración o en el horno microondas. Al descongelar en el horno microondas, de inmediato se debe hacer el proceso de cocción. Es posible pasar de la congelación a la cocción. El descongelar a temperatura ambiente aumenta la humedad y la reproducción de los microorganismos. Y una descongelación incompleta puede causar que la temperatura interna de cocción de los alimentos no llegue a los 70 grados centígrados. No sé si les ha pasado que a veces van a fritar un alimento congelado, creemos que está ya frito y en el interior lo sentimos aún que está frío. Podemos descongelar como está la imagen bajo la llave, pero se recomienda que el alimento esté protegido con una bolsa. Recordemos no descongelar a temperatura ambiente. Las conservas y semiconservas. No utilicemos las que presenten óxido en envases abollados, abombados, malas costuras o que desprendan gas o mal olor al abrirse o no lleven la etiqueta correspondiente. Una vez abierto, se debe trasvasar a un recipiente limpio, tapado y este se debe refrigerar. Los lácteos y ovoproductos. Se recomienda utilizar recipientes pequeños para almacenar. Esto favorece la penetración del frío y así se conserva más el alimento. La temperatura ideal de refrigeración de los lácteos y ovoproductos es entre 0 y 4 grados centígrados. O sea que estos se deben almacenar en la parte alta del refrigerador. Almacenar separadamente de cárnicos para evitar contaminación cruzada. Ejemplo, como los helados, deben almacenarse en congelación o de menos 18 grados centígrados o menos. Entonces ahí tenemos ejemplos con lácteos y productos o derivados lácteos que si no hacemos una adecuada refrigeración o protección podemos generar una contaminación. Las ensaladas. Estas deben estar en refrigeración durante todo su proceso de servir. Los utensilios de preparación y los ingredientes crudos deben estar limpios y desinfectados. Por eso, a veces alineamos condimentos que den acidez, que tengan limón, vinagre o yogur, porque eso nos ayuda a conservar mucho más las ensaladas. Las carnes, cocer completamente a 70 grados centígrados y consumir lo más rápido posible. Estas se deben congelar para garantizar su conservación. Recordemos que la refrigeración de la carne limita su vida útil. La carne molida o picada aumenta la temperatura y la superficie de contacto y es el medio más jugoso, por eso la limpieza y desinfección debe ser con más cuidado. Usemos recipientes herméticos con tapa y almacenemos en porciones pequeñas separados por especie. Y siempre debemos exhibirlas protegidas y refrigeradas. Acá tenemos un ejemplo de cómo hacer un adecuado almacenamiento de las carnes. Las carnes frías. Estas deben estar siempre a temperatura de refrigeración mientras estén empacadas. También debemos garantizar la fecha de vencimiento.
Después de que destapemos una carne fría, se recomienda que esa se almacene en el congelador, porque recordemos que las carnes frías se catalogan como una carne y por ende cuando quitamos ese empaque pierde el vacío, entonces por ende pierde su protección. Productos como la morcilla y chorizos se recomienda guardar en congelación. No almacenar carnes frías con carnes crudas. Y es importante que verifiquemos que estén rotuladas con la normatividad sanitaria. El pollo. Estos siempre deben estar congelados. Recordemos que si los tenemos en refrigeración limitamos su vida útil. Es importante porcionarlos para evitar congelar y descongelar y otra vez volver a congelar, que es una práctica que se realiza mucho. La exhibición debe almacenarse sobre los 60 grados centígrados y esta debe estar protegido. Esto aplica para el pollo pues que ya se ha preparado para consumo y se debe almacenar separado de los demás alimentos. Pescados y mariscos. Estos siempre deben estar en congelación. Evitemos consumirlo crudo y hacer una adecuada cocción de mayor de 70 grados centígrados. Siempre hemos que seguirlos protegidos y congelados y no almacenemos con pollo, carne o otros alimentos. Entonces acá tenemos un ejemplo que se recomienda comprar pescados o mariscos que estén congelados. La conservación de los alimentos es controlar el crecimiento de microorganismos presentes, eliminar los microorganismos existentes o impedir su crecimiento o proliferación. Para ello también utilizamos métodos que involucran agentes físicos, químicos o biológicos. Tratamientos físicos. Tenemos el uso de altas temperaturas, uso de bajas temperaturas o técnicas como el uso de radiaciones ionizantes. Entonces tenemos la pasteurización. Este método, que es físico, inactiva las enzimas y los microorganismos causantes de enfermedades y deterioro, pero no sus formas esporuladas. Este método trata de pasar un alimento, normalmente lácteo o algunos jugos, a 70 grados centígrados por al menos 15 minutos o a 60 grados centígrados por al menos 30 minutos. Esto con el fin de evitar destruir los nutrientes. También tenemos, por ejemplo, el proceso UHT, que es larga vida, que ese es un proceso que tiene más temperatura y menos tiempo. El secado. Lo que hace es eliminar el agua libre del alimento por medio del aire o del calor y baja el alimento a niveles bajos de humedad. La actividad de agua disminuye a niveles en los cuales no pueden desarrollarse los microorganismos ni reacciones químicas. Por eso este tipo de alimentos tiene una larga vida útil. La refrigeración, que todos conocemos, debemos garantizar que esto esté entre los 0 y 4 grados centígrados. Recordemos que permite inactivar y disminuir el crecimiento de los microorganismos presentes, evitando la formación de toxinas, reacciones enzimáticas y disminuyendo la multiplicación microbiana. La congelación siempre debe ser a menos de 18 grados centígrados y los alimentos deben ser congelados rápidamente para evitar cambios en la textura y en el sabor. Unos microorganismos resisten, pero son susceptibles a lesiones durante el almacenamiento. Otros se inactivan rápida y completamente. Incluso puede destruir algunos protozoos y cestodos y nematodos. Hay otro proceso que es la ultracongelación. Es una congelación de tiempo muy rápido hasta una temperatura de menos 40 grados centígrados y permite conservar mayor estructura física de los alimentos. Esto se ve mucho en las industrias de los helados. Métodos químicos de conservación. Entonces tenemos la adición de azúcar. En elevadas concentraciones, la solución penetra en los tejidos hasta un equilibrio y reduce el agua disponible. Los microorganismos pierden agua y se produce una dislocación de los tejidos, provocando la muerte celular. Por eso, unas mermeladas, por eso algunas bebidas azucaradas tienen una vida útil muy amplia. El salado, en elevadas concentraciones, deshidrata y reduce el agua libre, evitando el ataque de gérmenes y la sal actúa como antiséptico.
pues este era el método más tradicional antes de que existiera el congelador o el refrigerador. Conservación por fermentación se da mediante microorganismos benéficos que de su metabolismo generan ácidos orgánicos, los cuales acidifican el medio, impidiendo que otros microorganismos patógenos crezcan. Este método se ve mucho en los yogures o, por ejemplo, en la fermentación de vinos. Tratamiento con ácidos. Se da mediante la adición de productos ácidos como el vinagre, ácido acético o el limón, ácido cítrico, impidiendo el crecimiento de microorganismos. Ese es un proceso que se identifica mucho y se ve, por ejemplo, en productos como los encurtidos. Los aditivos químicos son sustancias químicas como ácidos y sales para prevenir el desarrollo de microorganismos y para cambiar las características físicas de los alimentos. Lo vemos hoy en día en todas las industrias, derivados lácteos, jugos, derivados cárnicos. Pues ya sabemos que esas empresas deben cumplir con una reglamentación para evitar una posible contaminación de tipo química. El ahumado es un proceso que en estos tiempos ha tenido mucho auge. Es un proceso de preservación que se podría comparar con el salado para preservar el alimento. Básicamente le quita la humedad a los alimentos y se les transfiere sabores dependiendo de las maderas que utilicen. Hay que tener en cuenta que no toda madera sirve para ahumar. Vamos a hablar de las buenas prácticas de manufactura en las etapas del proceso, para poder garantizar una protección y conservación de los alimentos. Residuo de materias primas es la primera etapa. Se debe realizar evitando su contaminación, alteración, daños físicos y que sea en un sitio exclusivo e independiente de las demás áreas. Es importante programar el residuo para preparar los utensilios como las canastas, pesas, estivas, refrigerador, etc. Se debe inspeccionar y almacenar inmediatamente los residuos en los lugares adecuados. Debemos controlar las temperaturas, o sea, la cadena de frío, y mantenerlas en todo momento. Y es importante verificar siempre las fechas de vencimiento y el rotulado. Es importante que en el recibo de materias primas, según nuestra industria, hagamos criterios para evaluar la calidad de la recepción. Entonces, a modo de ejemplo, si yo adquiero productos congelados con un termómetro de punzón, yo valido que esté entre menos 18 o menos 20 grados centígrados. Si está en refrigeración, que me llegue entre 0 y 5 grados centígrados. Que los embalajes estén cerrados. Que las puertas del transporte cierren adecuadamente y que el equipo de frío funcione. Que haya circulación del aire. Que se identifique limpieza del material de transporte y el interior del vehículo. Limpieza en los uniformes del personal y verificar la fecha de vencimiento de los productos. Es importante también identificar flujogramas de recepción, por ejemplo, en este caso, recepción de la carne. Entonces ya sabemos que congeladas debe llegar a menos 18 y refrigeradas de 0 a 7 máximo. Y verificar las condiciones de transporte, que se cumplan las temperaturas indicadas de higiene, inocuidad, etc. Y es importante validar y verificar las características del producto de las condiciones organolépticas, como olor, color, sabor, y también identificar el embalaje. El almacenamiento de la materia prima debe hacerse en áreas separadas a los productos terminados y a los procesos de preparación. Utilizar estivas o estanterías de material sanitario y almacenar 15 centímetros sobre el piso, separado de la pared al menos 60 centímetros y del techo con una buena ventilación. Esta separación es importante para poder hacer operaciones de limpieza y desinfección. Conservar la temperatura según sea el producto y contar con un espacio acorde al volumen de producto. Y revisemos siempre la rotación y las fechas de vencimiento periódicamente. Operaciones de fabricación. El área de procesos debe ser hermética y protegida. El proceso debe realizarse de forma secuencial para evitar retrasos indebidos y contaminación cruzada. Los alimentos deben permanecer a la temperatura que estos requieran para su conservación. No se permite el uso de utensilios de vidrio ni de madera.
Todos los equipos, utensilios y superficies deben ser de material sanitario. Y debemos contar con buen suministro de agua potable, buena iluminación y ventilación. Operaciones del envasado y servido. El envase deberá ser de material apropiado, acorde con las características del alimento, como la acidez, y deben ser de primer uso y deben ser inspeccionados. Deben hacerse en un lugar protegido que excluya la posibilidad de contaminación de los productos. El producto será inspeccionado y marcado con fecha de producción, de vencimiento y de lote. Y el servido debe hacerse evitando el contacto con las manos a los productos y realizarse lo más rápido posible. Acá tenemos pues un ejemplo. Recordemos cumplir con las buenas prácticas de higiene y una dotación adecuada. Almacenamiento de producto terminado. Debe ser un área ventilada, iluminada, limpia y protegida de plagas y humedad excesiva. Utilizar el orden en el que fueron recibidos, PEPs, primero en entrar, primero en salir. Deben almacenarse separados de la pared a más de 60 centímetros para poder que quepa una persona para que haga las operaciones de limpieza y desinfección. Del piso 15 centímetros en estantes o estivas de material sanitario. Los productos más pesados y de empaque de vidrio pónganlos en las zonas bajas para evitar accidentes. Los productos devueltos deben almacenarse separadamente de los productos terminados. Y esto se cataloga como productos no conformes. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Todo lo ideal serían estanterías o sobre estivas, evitar poner alimentos sobre el piso o pegados a la pared, como pueden ver en la imagen, ya que genera humedad y esto puede generar la contaminación de los alimentos. El transporte. El vehículo debe ser hermético para evitar la contaminación ambiental. El interior debe tener acabados lisos de fácil limpieza. Conservar la temperatura original del producto, recordemos la cadena de frío, ya sea por refrigeración o congelación. La cabina del conductor debe ser totalmente independiente a la de los productos. Es importante llevar registro de temperatura de los productos para evidenciar la cadena de frío. Y el vehículo debe llevar visible la leyenda transporte de alimentos. La exhibición de alimentos. Procure mantener los alimentos preparados en las vitrinas calentadoras o al baño María a temperaturas superiores de 60 grados centígrados para evitar la multiplicación microbiana. Conserve los productos en recipientes y empaques limpios y en buen estado. Mantenga la cadena de frío de los productos que lo requieran. Y mantenga los alimentos preparados siempre protegidos de la contaminación ambiental. Entonces, acá tenemos el ejemplo de lo que debemos y lo que sería ideal no tener. Es importante que en tu operación realices un flujograma en el cual puedas identificar aquellos puntos críticos donde tu alimento se te puede contaminar. Y esto te lo muestro pues como a modo de ejemplo. Muchas gracias.